Esta semana estaba pensando qué le voy a compartir a la iglesia del Señor en este campamento. Y lo que se me vino a la mente es la palabra ¿y cómo llegamos aquí? How do we get here? Todos nosotros sabemos que si es que vamos a algún lugar tenemos que tener un medio de transporte. De alguna otra forma, para ir a donde nos gusta, nos subimos a un avión, a un tren, a un carro, donde sea, y llegamos allá. Lo que me da a pensar de que cada uno siempre sabe dónde está y cómo llegó. Pero lo que quiero preguntarles hoy es cómo llegamos aquí, y no necesariamente me tienen que responder con el GPS y con un carro, sino me refiero a cómo llegamos aquí espiritualmente. ¿Cómo llegamos aquí para poder entender qué está sucediendo aquí como Iglesia Creekside? ¿Cómo llegamos aquí para que hubieran bautizos? ¿Cómo llegamos aquí para que usted esté en este lugar y se identifique con la fe cristiana? ¿Qué tuvo que suceder en su vida para que usted llegara a este lugar? Y lo quiero poner desde un punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da a entender que nosotros vivimos por propósitos que el Señor coloca en nuestros caminos. Yo le pregunto, ¿cómo llegó usted aquí? Y esa es la pregunta que quiero que tenga en su mente todo el rato. ¿Cómo llegó aquí? Número uno, llegamos aquí porque Dios es quien nos rescata. Muchas veces nosotros tenemos eventos y se nos olvida quizás las condiciones primarias de por qué nosotros existimos, por qué nos movemos, por qué hacemos todo. Muchas personas se gradúan y piensan que alcanzaron a graduarse en la universidad por el esfuerzo de ellos. Y en realidad que si uno comienza a preguntarse cómo llegué a este lugar del graduado, se va a dar cuenta que desde el día de su nacimiento habían otras personas que estaban permitiendo que estuviera en ese lugar. Y aún así, nos damos cuenta que detrás de todo está la mano de nuestro Señor. Entonces, cuando preguntamos cómo llegamos acá, tendríamos que entender qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que estemos en este lugar. Me da mucha admiración, tengo mucha admiración por las personas que participan en rescate, ya sea equipos de rescate de vehículos, en terremotos, en maremotos, en inundaciones, huracanes, tornados. No sé si ha visto que llegan los equipos de rescate. El entrenamiento de ellos es súper profesional y están especializados para rescatar a las personas que caen en problemas, en situaciones extremas. Solamente por salvar una vida, ellos arriesgan todo. Por salvar la vida de un bebé, de un niño, de una niña, de un adulto, de un anciano, ellos lo arriesgan todo para que esa persona o ese niño no muera. De esa misma manera, el Señor, nuestro Creador, inició un rescate por nosotros que desde el Antiguo Testamento comienza a verse, y a través del sufrimiento del pueblo del pueblo de Israel en Egipto, nosotros podemos entender que la naturaleza del Señor es rescatarnos para llevarnos a otro lugar. Yo creo que usted ya debe entender de que si estamos aquí es porque Dios es quien nos rescató. ¿Alguien puede decir amén? Cuando Dios rescata, Él no escatima los medios. Él es el mejor rescatador en situaciones difíciles. Dios extendió su poderosa mano con eventos milagrosos para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y para rescatar a su pueblo de la esclavitud, Él rompió muchas reglas que Él mismo había creado. Reglas de la ciencia, reglas de la naturaleza, reglas de la biología. Porque Él, cuando rescata, hace todo lo necesario y no escatima esfuerzos. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 7 al 10, vamos a encontrar los grandes milagros que hizo Jesús para rescatar, que hizo Dios para rescatar al pueblo de Israel. Convirtió todas las aguas en sangre, ya sea los ríos, los mares y los lagos, murieron todos los peces. Trajo una plaga de ranas, plaga de piojos y pulgas, moscas, peste sobre el ganado, murió todo el ganado de Egipto, úlceras a los hombres y animales, murió lo que quedó, granizos de fuego, hielo, langostas, oscuridad, muerte de los primogénitos, y ahí el pueblo de Israel salió a Egipto. Todas estas plagas demuestran claramente que Dios estaba realmente resuelto a rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y no solamente lo sacó de Egipto, sino que abrió el mar Rojo para que ellos escaparan del ejército de Faraón. Si caían en las manos del ejército de Faraón, hasta ahí llegaba su último día. Ahí se hubieran acabado cómo llegamos aquí. No solamente lo libró
del ejército, sino que una vez en el desierto les dio agua de forma milagrosa, les dio alimento de forma milagrosa, les dio sombra de forma milagrosa, les dio calor y luz de forma milagrosa, les cuidó la ropa y los zapatos de forma milagrosa. Porque todo el tiempo que estuvieran vagando en el desierto, dice que no se les gastaban las ropas ni los zapatos. O sea, cuando Dios rescata es porque Él coloca toda la carne en el asador, como decimos, ¿no? El problema es que desde que salieron de Egipto, cada día nos enfrentaban a la gran pregunta que estamos haciendo nosotros: ¿cómo llegamos aquí? El gran peligro que corre el ser humano, que corre usted, que corro yo, es olvidarnos de cómo Dios nos ha rescatado. El gran peligro que corremos es olvidarnos de cómo Dios nos ha ayudado, de cómo Dios nos ha honrado, de cómo Él nos ha salvado. Llegamos acá, nos dejamos envolver por todo lo sabroso de la ocasión, por lo alegre, por la diversión, por lo que se hace, y de repente nos olvidamos de que es Dios quien nos está dando la oportunidad de vivir un día más. Olvidarse de cómo llegamos aquí es la forma más clara en la cual nosotros dañamos el corazón de Dios. ¿Cómo llegamos aquí, hermanos? ¿Cómo se da todo esto de estar compartiendo, de los juegos, de la comida? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo fue que coincidimos de diferentes países? Y digo, desde Chile hasta México, Estados Unidos. ¿Cómo fue que coincidimos en este momento para llegar a ser una iglesia en este lugar? Salmo 103, del 2 al 5 dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Salmos 42 dice: el Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies en la roca, en tierra firme, en donde puedo andar con seguridad. El pueblo de Israel podía explicar en sus palabras lo que estaba pasando, pero ni siquiera la lógica les funcionaba. Ellos veían los milagros y se gozaban, pero no llegaba más allá de un asombro. El pueblo de Israel no entendía lo que sucedía, pero se asombraba por el día. Era como el fuego artificial que explota y qué bonito, pero cuando se apaga, cada uno calabaza para su casa. Pero nunca tomaron la decisión de preguntarse todos los días: ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó? Que cuando entraron al desierto, ¿por qué a nadie se le ocurrió decir: miren, todos los días tenemos que preguntarnos por qué estamos aquí y no estamos en Egipto? Todos los días tenemos que preguntarnos por qué estamos avanzando hacia la tierra prometida. ¿Por qué está sucediendo esto? Ellos sacaron de sus ojos el cómo habían llegado a ese lugar. Amada iglesia Creekside, lo que Dios me ha puesto en mi corazón esta semana es preguntarte: ¿cómo llegaste aquí? Después de mirar este lugar tan precioso, después de pensar quizás en dónde tú vives, después de pensar en lo que tienes y cómo te mantienes, después de mirar nuestra vida en general, uy, qué muy sabrosa está nuestra vida, ¿no? Tenemos mucho de lo que nunca pensamos tener. La pregunta es: ¿cómo llegamos donde estamos? El pueblo de Israel cometió un error muy grande, y es olvidar que es Dios quien lo está llevando día a día a lo que ellos están viviendo. Lamentaciones 3, 22, 33 dice: por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. La primera respuesta a la pregunta de cómo llegamos aquí, amados hermanos, es muy simple. Hemos llegado hasta aquí desde el día que usted nació, que yo nací, con todo lo que ha sucedido, por la pura misericordia del Señor. Entre medio pudieron ocurrir muchas cosas, pero es la misericordia del Señor la que a nosotros nos mantiene día a día. Es el Señor que nos sigue hablando, nos sigue alcanzando por misericordia. Es el creador del universo que ha decidido sacrificarse por tener una relación con nosotros, que somos su creación, pero por la pura misericordia de Él.
Cuando nosotros escuchamos la pregunta, ¿cómo llegaste acá? Muchos comienzan a contar una historia y comienzan a contar cómo llegaste a tener esa casa, cómo llegaste a tener ese carro, cómo llegaste a tener ese título, cómo llegaste a tener ese matrimonio, cómo llegaste a donde estás. Por la misericordia del Señor. Por eso vale la pena seguir a Dios. Por eso vale obedecer a Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque Dios es misericordioso y nos quiere guiar y cuidar en esta vida que vivimos día a día. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lo único que queremos como iglesia es hacer que Dios sepa que nosotros reconocemos. Iglesia de Creekside reconoce que hemos llegado hasta aquí por la pura misericordia de quien nosotros estamos apuntando al cielo. Lo único que me gustaría que en esta tarde Dios escuchara de parte de nosotros es que estamos conscientes de que es por su misericordia que estamos respirando y estamos sentados y estamos disfrutando esa comida rica y el voleibol y todas las cosas. Es por la misericordia del Señor. ¿Cuántos quisieran reconocer que todo lo que tenemos y hacemos es por la misericordia del Señor? Es fácil olvidarse de eso y seguir con lo que tenemos al frente de los ojos, pero nunca debemos olvidar que es Dios que nos está dando una oportunidad más para reconocerlo. Segundo, ¿cómo llegamos aquí? Nuestra liberación se realizó en la cruz. Primera de Pedro 1, 18, 20 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Muchas gracias, dicen algunos, ¿no? El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Amada Iglesia Creekside, la única razón por la cual la iglesia existe es porque Cristo fue a la cruz por ella. La única razón por la que la iglesia existe es porque Jesucristo sufrió enormemente por ella. La única razón por que nosotros existimos y estamos aquí es porque Jesús murió por nosotros. La única razón por la cual nos levantamos todos los días y hacemos cuanta cosa según nos parece en nuestra mente y planes es porque Jesús resucitó por nosotros. La única razón por la cual nosotros continuamos dándole gracias quizás, pero a la vez haciendo todas las cosas, es porque tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Nunca debemos dejar de entender la realidad de que las iglesias cristianas de todo el mundo componen el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia es la novia caprichosa e inmadura que Jesús escogió para él. Y no me diga que nosotros no somos caprichosos e inmaduros. La iglesia de Cristo es la novia que, a pesar de ser muy imperfecta, Cristo dio hasta su vida humana por ella. Porque Jesús quería que supiéramos dónde estamos y por quién estamos parados. Por eso debemos recordar diariamente que estamos aquí porque Cristo nos libertó del pecado en la cruz del Calvario. Las iglesias muchas veces se olvidan de lo esencial. Y lo esencial es la cruz de Cristo. Lo esencial es que Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, y eso es lo único que necesitamos nosotros para llegar a estar con Dios, ser salvos a través del sacrificio de Jesucristo. Este misterio jamás lo vamos a poder entender a cabalidad. No existe un pastor que le pueda explicar por qué el Creador decidió morir por su creación. No existe ninguna persona que pueda explicar por qué el Creador de todo el cosmos, imagínense que salgamos de aquí, salimos de la estratosfera, llegamos al oscuro y seguimos viendo galaxia y galaxia y galaxia. Él decidió venirse a clavar a 2 palos de árbol en una cruz para que nosotros viéramos que Él nos ama, para que nosotros supiéramos que si estamos hoy vivos, si estamos respirando, si estamos aquí disfrutando de un campamento, no es porque nosotros la hicimos bien,
No es porque nosotros somos fuertes y podemos trabajar y solventarnos. No es porque nosotros somos bien chéveres y somos una iglesia que está creciendo, una iglesia... No. No somos mejor que nadie. Estamos aquí porque Dios nos rescató y porque Cristo murió en la cruz por nosotros y resucitó. Si entendemos eso, nosotros debiéramos honrar a Cristo con nuestra obediencia a su palabra. Deberíamos honrar a Cristo con nuestro comportamiento. Deberíamos honrar a Cristo con nuestras decisiones. Deberíamos honrar a Cristo sirviendo en la obra del Señor. Deberíamos honrar a Cristo arrepintiéndonos cada vez que fallamos y apartarnos del error que cometimos. Deberíamos honrar a Cristo reconociendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y de esa forma podríamos saber que si estamos parados donde estamos parados, porque Dios lo ha permitido. Nosotros si estamos hoy aquí es por solo la misericordia del Señor y porque Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y lo tercero que quiero remarcar es que ¿por qué estamos acá? Es porque Dios ha usado vasos para que nosotros lo conozcamos a Él y nos mantengamos en sus planes. Número 3, debemos honrar los vasos. Algunos se estará pensando, pero los vasos están acá. Leamos Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Amada Iglesia Creekside, ningún cristiano existe sin que haya un vaso que haya sido usado de parte de Dios para hablarle de Dios. Ninguna iglesia existe sin que existan vasos usados para llevarla adelante. Cuando hablamos de vasos, son las personas que se dejan usar por el Señor. Por eso en esta tarde yo quisiera preguntarle, ¿cómo llegamos aquí? Y quiero que usted piense un poquito, ¿quién estuvo en su camino utilizado por Dios para que usted esté acá? No piense directamente en el pastor, no piense en la pastora, porque le aseguro que hay más personas que Dios ha utilizado para que usted llegue hasta acá. Iglesia Creekside es el fruto del amor y la madurez de Iglesia Creekside americana. Iglesia Creekside no existiría como tal si no fuera por el esfuerzo que hacen los hermanos americanos. Por amor a Dios, nos han llegado a amar a nosotros. Segunda de Timoteo 2:21 dice lo siguiente: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Nosotros como pastores inmigrantes somos parte de un set de vasos, muchos vasos que Dios ha utilizado para este momento y para que Iglesia Creekside pueda darse y llegar a existir. Dios ha usado diferentes vasos en su país, en mi país, quizás en el camino, y aquí estando en Estados Unidos sigue usando vasos. Pero piense un poquito, ¿a quién ha utilizado Dios para que usted esté acá? ¿Quién fue la primera persona que le habló de Cristo? ¿Quién fue la primera persona que le dio un buen testimonio para que usted dijera, la verdad es que yo vi a Cristo en esa persona? ¿Quién alguna vez se atrevió a decirle la verdad y le entregó el plan de salvación y le hizo ver de que debemos aceptar a Cristo porque sin Él no tenemos esperanza? ¿Cuántos vasos han intervenido para que nosotros lleguemos hasta aquí? Y para que la pregunta que hice al principio, ¿cómo llegamos aquí?, nosotros digamos, ahora estoy entendiendo un poquito más todo lo que ha costado para que yo llegue hasta aquí. Como conclusión, quiero terminar con la misma pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? Ahora piense un poquito en lo que le he dicho. ¿Cuánta misericordia ha tenido el Señor para que usted y yo estemos acá? Número 2. ¿Cuánto Dios nos ha tenido que rescatar de situaciones para que lleguemos acá? Muchos estuvimos en algún momento a punto de tirarnos al patín, como decimos en Chile, ¿no? No nos íbamos a dejar llevar ya porque todo se me fue a pique y ahora entonces yo mejor me lanzo a la vida loca. Y de repente el Señor llegó y colocó un lazo que nos tiró a través de un vaso
y nos frenó. Algunos llegó a pensar, yo creo que voy a vivir el resto de mi vida pensando como piensa el resto de los demás. Dios no existe, yo creo. En algún momento se nos pasó por la cabeza, a lo mejor puedo salir adelante siendo como mis amigos, que ellos no van a la iglesia, no creen en Dios, tratan de ser buenos, tienen su familia, están adelante, compran casa, compran esto, compran lo otro. Yo creo que vale la pena irme por ahí a lo mejor. Y de ese pensamiento que se comenzó a levantar en su mente, el Señor como que tiró un lazo, mandó un vaso y lo sacó desde ahí. Para que usted esté aquí escuchando a un pastor chileno. ¿Qué más bajo que eso, no? Estamos aquí porque Dios ha tocado corazones de personas que se han transformado en vasos. Iglesia Creekside Americana son vasos para nosotros. Sus pastores son vasos para ustedes. ¿Qué hacemos nosotros los que somos vasos? Simplemente Dios coloca vino nuevo y nosotros lo servimos. Yo podría haber pensado en un sermón muy impactante para traer acá. Podría haberles traído un estudio de los tiempos finales. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? ¿Qué rol cumple Rusia en el contexto escatológico de los últimos tiempos? ¿Y cuánto falta para que venga la segunda venida? ¡Uy, qué lindo habría sido eso! Pero ¿sabe qué? La razón por la que estamos acá es bien sencilla. Es porque Cristo nos rescató. Es porque Cristo utiliza vasos que llevan su iglesia adelante. Y hoy cuando se bautizaban estas personas, 6 personas, yo les dije algo después: sirvan a Dios, porque el propósito del cristiano es llegar a ser un vaso y continuar la cadena de servicio. Que Dios, ¿cuánto podríamos valorar el que Dios eche su vino nuevo en nosotros y nosotros se lo sirvamos a los demás? ¿Cuánto vale eso? Va a llegar el tiempo en que usted ya no solamente va a tomar del vaso, sino que usted va a querer ser vaso, porque va a entender que tiene que replicar lo que Dios ha hecho en usted, en mí. Una vez que entendamos el valor de lo que Dios hace por nosotros, no me cabe duda que nosotros comenzaremos a hacer lo mismo. Replicaremos lo que hemos visto, aprenderemos, desearemos ser un vaso. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Porque yo espero que cuando nos vayamos a acostar ahora, tengamos una respuesta que a Dios le agrade a esta pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros sí sabemos por qué estamos acá. No es porque nosotros somos mejores que nadie. No es porque nosotros somos privilegiados y ahora nos ganamos las cosas. Si vino para allá vamos a ver muchos carros bonitos y si quizás pensamos en lo que estamos haciendo, vamos a estar muy metidos en nuestros negocios, nuestros quehaceres. Algunos están pensando ya en el trabajo, algunos están pensando en las vacaciones que siguen después de esta, Hawái, Bombay, Bahamas, no sé. Mi hermano, pare, stop. Si estamos aquí, es por la misericordia del Señor, es porque Él nos rescató y es porque Él está utilizando vasos para nuestro deleite. ¿Será usted el próximo vaso que se va a dejar usar por el Señor? ¿Va a salir de estar siempre pensando de que hay algo mejor en esta vida y cuando lo logra se siente bien y a los pocos días se dio cuenta que fueron fuegos artificiales, muy lindo cuando explotan, pero después viene la oscuridad completa? El Señor quiere que nosotros caminemos con la luz de su palabra. No son fuegos artificiales. No es la explosión, sino es la transformación del caminar. Nosotros sí sabemos por qué estamos acá. Por eso nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor mirando por primera vez quizás al cielo sin un techo. Le invito a ponerse de pie.